Buenas tardes, soy Guillermo Weiss y estoy a cargo del taller Acuarela que dirige la Biblioteca del Congreso de la Nación. Les doy la bienvenida a esta primera clase que es de introducción. Bueno, yo les estoy dejando material con varios ejercicios. Lo que vamos a hacer primeramente en este video es arrancar de alguna forma y mostrarles los elementos básicos. Acuérdense que este taller se llama Acuarela en Casa, así que no pretende tener grandes pretensiones, sino compartir herramientas con ustedes para que puedan defenderse en el campo de la acuarela. Vamos a empezar por el papel. El papel es un gramaje de 300 gramos de grano medio, que es el que recomiendo, ¿no? Si no pueden de 300 gramos, bueno, hay papeles de menos gramaje. Para estos primeros ejercicios, obviamente, vamos a usar los papeles de ambos lados. ¿Qué tengo acá? Tengo unas lindas acuarelas en pastillas. Ahí se las voy a mostrar. La cámara está ubicada en ese sector porque es mucho más simple, si no del otro me taparía mucho con las manos, así que ese es el lugar que va a tener la cámara. Bueno, vemos que he usado bastante tono de blanco, ¿no? En las últimas acuarelas. ¿Qué es importante en este caso de las pastillas? Bueno, una de las cosas fundamentales es tener un spray pequeño con agua. Esto es simplemente agua, y que queden humectadas permanentemente. Aclaremos que la acuarela es pigmentación y es agua. Es una combinación perfecta entre el líquido y el pigmento. Y después cómo se desarrolla en el papel, ¿no? Bueno, una vez que tenemos humectadas las acuarelas, siempre hablando de las pastillas. En la próxima clase voy a estar preparando un tutorial con pomos y otra versión nueva que viene de acuarelas. Bueno, que era momento, ¿no? Empezar a jugar un poco desde lo artístico y desde lo lúdico con las acuarelas. Voy a elegir algún tono azul, creo que llegan a verlo. Las acuarelas casi siempre son monocromáticas dentro del profesionalismo, ¿no? Lo que vamos a hacer acá vamos a empezar a jugar con ejercicios, así que no nos vamos a hacer tanto problema por la estética de lo monocromático. Si no, vamos a elegir algún azul. Les dije del spray pequeño de agua. Estos pinceles no son exactamente los que se usan en acuarela, pero bueno, vuelvo y les voy a insistir estos 4 encuentros que vamos a tener, que es un taller desde casa, y bueno, después les voy a mostrar exactamente los materiales que están dentro de la línea de lo que es el profesionalismo de la acuarela, pero bueno, estos pinceles son los que tenemos y vamos a hacer lo mejor posible con ellos. Les recomiendo que tengan 2 recipientes con agua. Uno es para enjuagar el pincel y el otro es para humectar la acuarela antes que salga a la hoja. Casi siempre vienen o compartimentos. Yo se lo he retirado el compartimento para preparar esta latita de las acuarelas, pero bueno, vamos a mojar un poco. Yo estuve pintando, ¿no?, durante la mañana, así que tengo todavía un poco de pigmentación. Es un lavanda azul, lo voy a oscurecer un poco. ¿Cuánta agua necesita? Bueno, yo les voy a tratar de pasarles algunos consejos prácticos, ¿no? Siempre tengan al lado también una servilleta y una pequeña paleta, ¿no?, de madera. Casi siempre vienen estos secantes que son importantes para hacer un toque previo antes de ir al papel.
verán que yo me equivoco permanentemente porque estoy viendo el monitor. Entonces ustedes dirán, Guillermo, no tienes que jugar con este y poner con este. Seguramente, les voy a agradecer mucho que me lo hagan recordar. Bueno, yo creo que podemos partir un poco con estos tonos. Si nos pasamos del agua, arruinamos la acuarela, pasa a ser otra cosa y no acuarela. Yo voy a poner las pastillas por aquí, sin que se me derrame, ¿no?, la acuarela. Todos estos ejercicios van a estar en la clase de Classroom. Ahí van a estar los ejercicios con las imágenes y bueno, con las descripciones. Esto ya está subido a la primera clase, así que vamos a aprovechar y vamos a ver un poco las tonalidades. Hay que perderle el miedo a la primera mancha, al primer boceto y demás. Así que vamos a probar este azul oscuro, ultramar. Les recomiendo que hagan una pincelada debajo de la otra y sigamos. Podemos seguir con este trazo. Ven que el pincel, al no ser profesional, deja una pequeña marca, pero no importa porque en estos trazos es hasta conveniente que así suceda. Lo que hicimos horizontal lo vamos a repetir sin mojar el pincel en forma vertical y se va a unificar mucho más este rectángulo, ¿no? Una de las situaciones que tiene la acuarela es dejarla secar adrede o mojarla para que tenga su efecto, ¿no? Ese efecto de lluvia, ese efecto del asfalto mojado y demás. Una de las cosas importantes también son los métodos. Algunos mojan directamente el pincel y otros, les voy a mostrar acá, este papel está seco, recordemos que es un gramaje de 300 gramos. Otra gente moja el papel y va directamente a la acuarela. O sea, cuando digo la acuarela es directamente a pintar, ¿no? Acá observamos que tiene otro destello, que tiene otra impronta. No es mejor ni peor. El tema es que si nos excedemos de la cantidad de agua sobre el papel, tenemos dos temas: que se nos puede mojar un poco más de lo que pretendemos si es que estamos en una figura rígida, y después que tarda obviamente más tiempo en secar. La acuarela, lo que se recomienda siempre es dar una especie de buen fondo. Ahora les voy a mostrar a qué le llamo fondo, pero bueno, es dejar secar la acuarela. Hay distintas formas, pueden ser hasta con un secador de pelo, si es una superficie grande. Esta hoja que estoy trabajando acá es A3, así que es recomendable usar un secador. También se pueden usar las servilletas. Vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico y experimental. Este primer taller me acabo de cruzar por la parte del monitor, que no se debe, pero bueno, esta servilleta seguramente tiene mucho círculo y demás, pero algo interesante que les puedo mostrar es que se puede retirar parte de la acuarela, llámese sobrante, o que en este momento no la queremos dejar secar ni actuar. Miren la diferencia que hay entre el papel impulsado con el spray de agua y el papel seco. Yo vengo de esta escuela, ¿no? De no mojar el papel antes.
lo que podemos intentar, una vez que tengan estas figuras, lo que tienen que hacer ustedes es soltar la mano. Por eso está esta viborita acá simpática, y los invito a que hagan esto muchas veces, de mojar el pincel, de ver hasta dónde llega, porque lo que me preguntaban hace poco en una clase es, bueno, ¿cómo sé hasta dónde llega el pincel? ¿Cómo sé hasta dónde puedo calcular un trazo? Bueno, no hay nada mejor que ir probando hasta dónde llega tu pincel, que seguramente no es el mismo pincel que tengo yo ni que tiene la demás gente, ¿no? Ven que acá empieza un poco más intenso y acá va dejando un poquito los distintos destellos. Otra cosa importante son que vamos a ver en clases posteriores son estos puntos, ¿no? Que se pueden usar para las hojas, se puede usar para la iluminación de una calle, esto puede llegar a ser una luz, digamos, y bueno, esto, un blanco, ¿no? Sería la bombita de la calle. Las clases van a ser así, o sea, vamos a tener la mano inquieta, por eso es que estos ejercicios, les vuelvo a repetir, que están acompañados por este video y un par de instructivos. Lo que les recomiendo, les decía, a través de estas curvas y estas líneas que parecen inocentes, nos ayudan mucho a despegar la mano, a hacer nuevamente estas cruces, a tener la seguridad para después probar en las próximas clases. Vamos a jugar a hacer un círculo. En las próximas clases, algo un poco más referente a lo natural. No quiero empastarlo mucho, así que lo que les recomiendo en esto es hacer bordes y llenar las imágenes. Voy a volver a aumentar las acuarelas. Esto se puede hacerlo bastante seguido, eso sería importante. Les decía de mojar estos bordes y tratar de llenar con el color aquí dentro. Primero haciendo los bordes de afuera y después dándole materialidad adentro. Son ejercicios que sirven mucho para estirar la mano, para conocer los pinceles que tienen. Sé que puede sonar un poco metódico, un poco aburrido y demás, pero es el método que es el mejor método que puedo tener para las próximas clases, incrementar, digamos, esto. Esto es una acuarela, ya secó, es de esta mañana. Las curvas son importantes, los pequeños toques. ¿Por qué? Porque hacemos esto. Los puntitos son para esto. Después con otro tipo de pincel vamos a usar para las hojas, lo que les decía recién de la luz, los semáforos y demás, las curvas para hacer la cúpula. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero sepan que esto con ejercitación y demás lo pueden hacer. No es nada imposible. Acá se me tendría que quedar ahí muy bien la producción que tiene los fijadores atrás. Bueno, ven lo que yo le puse exageradamente esta cantidad de agua para lograr esto, ¿no? O sea, es algo un poco grotesco que esta mancha con esta.
Pero bueno, vamos a seguir con otra parte de los ejercicios. Acá hay una trama, hay un fondo de estos bastante interesante. Las cuadrículas, los puntos. Es importante también sacar el material con un pincel. Esto se puede lograr con un pincel seco. Ahora en el reverso de la hoja voy a hacer esto mismo con un color anaranjado. Por eso está bueno usar el revés de la hoja. Obviamente un lado es para practicar y otro es para pintar, ¿no? Pero bueno, vamos a usar el pincel nuevo. Este pincel tampoco es profesional, me van a decir Guillermo, y los pinceles profesionales. El segundo encuentro vamos a hacerlo y le vamos a dar un poco de rigor más técnico y un poco más ortodoxo a lo que es la acuarela, pero bueno, en esta primera instancia la verdad que no me llama mucho la atención ser exigente con esos temas. Les voy a mostrar con un poco de anaranjado fuerte, lo que puede llegar a ser un fondo, ¿no? Cuando digo un fondo es ese manchón que hay atrás para hacer un cielo, para hacer un edificio, para hacer una playa, y empezamos a tener el destello de lo que es la acuarela, ¿no? Acá tienen que ser libres, tomarse un té rico o lo que tengan a mano. Vamos a tirar en forma horizontal, a 75 grados, para la derecha y para la izquierda. Hay toda una parte de la acuarela, les aclaro que es como muy de manual. Algunas situaciones yo vengo del acrílico y de otro tipo de pintura, entonces no deja de ser un taller que aborda la acuarela al estilo Weiss, digamos, ¿no? Que me gustan estas pinceladas de acá, me gusta que esto quede vacío y demás, así que bueno, eso les aclaro por si viene algún técnico en acuarelas. Lo primero seguramente que diga es que no usamos la cinta perimetral y demás, bueno, principalmente porque no la tengo, y después porque me gusta que queden estos destellos, y esto es muy personal, ¿no? Me gusta que quede eso ahí. El pincel, al no ser profesional, tiene algo que a mí me gusta, que son estos destellos y esa pesadez. El límite para usar un pincel, mi relación, mi consejo es que no se les salgan los pelos, obviamente, ¿no? O sea, un pelo acá sería como una catástrofe, que se salgan los pelos del pincel. Eso no me tendría que estar pasando ahora, sino tendríamos que estar editando el video. Pero bueno, les quería mostrar cómo puede quedar un fondo sin que se note tanto la pincelada, pero también que tenga esa cosa de desorden, ¿no? Que puede llegar a tener estas tramas. Parece como un waffle, así como rotado, ¿no? Esto es importante, está bueno que empiece a aparecer intencionalmente. Tiene sombras, tiene luces, así que con un buen fondo, esto lo digo en todos los talleres, aparte de acuarela y demás, que vamos a ir compartiendo, ¿no? Los fondos son importantes. Los japoneses llevan días, horas
semanas haciendo fondos y fondos y fondos y después tratar de que ese fondo vaya saliendo para adelante. No o sea, no tan adrede una situación de agregarlo, sino como que estos fondos voy a volver con esta, es una acuarela del taller, ¿no? Que estos fondos sean, que esta misma pincelada sea esta y que el verde se mezcle y demás, y que esto surge con un poquito de amarillo o verde. No, parece que tiene mucho detalle, no soy muy amigo del detalle, capaz acá se me dio por hacer un poco de más, eso con mi ojo crítico, pero lo que le quiero decir es que con un fondo esto es fundamental que pase también estas manchas blancas de dejar la hoja con la granulación que viene de origen, ¿no? No tocar tanto la hoja. Bien, tratar de dejar estas manchitas pequeñas blancas. Pero bueno, esto estamos recién empezando, así que no quiero ser muy... No quiero abordarlos desde esa exigencia, ¿no? ¿Qué les quiero decir cuando les digo esos fondos? Y bueno, esos fondos pueden ser así. No se haga un problema que esto seca y queda un poco más presentable, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les decía, la parte de acá. Eso es lo que a mí me interesa que pase en el taller y que empiecen a tener esa forma de representar. Esto es bastante libre. Pasaron recién, no pasó ni media hora que nos estamos integrando, nos estamos conociendo. Esto habría que dejarlo secar y hay que... Esto podemos ponerle el secador y demás, son unos varios minutos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque lo importante es hacer, y las hojas están caras, así que me van a empezar a escribir, que ya me escribieron de otro curso, que Guillermo usa muchas hojas, sí. Eso es un tema, sí. Hago mucho boceto, mucha hoja y demás. Vamos a tratar de representar este elemento o el elemento que ustedes tengan a mano, ¿no? En sus casas. Vamos a mojar, acuérdense de meter las pastillas. Vamos a ver si cuando ponemos la acuarela, la de acá salta, se moja o no, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, por ahora no surgió ninguna situación extraña. Hago este ejercicio para ver la densidad del agua y cómo ir vaciando el pincel, ¿no? Cómo ir dejándolo, o lo que se llama ir soltando. Ir soltando es que empieza a aparecer un poquito les muestro esto. La lata obviamente está inclinada
y lo que tiene un poco más abajo, esta pigmentación está más aguada, entonces capaz que la cámara no me sigue bien, pero cuando necesito menos pigmentación voy ahí y toco donde está la mayor cantidad de agua. ¿Por qué les muestro esto? Vamos a mojarlo un poco. Porque después voy a venir con la aguada más hacia abajo. Vamos a ponerle, como está mojado, ya tiene un poquito más de destellos, luces. Vamos a hacerle el pico un poco más exagerado. Se lo vamos a dejar ahí para hacerle un borde después. Con un pincel muy finito que se llaman liners, que después sería como muy aburrido hacer toda la introducción de los pinceles y demás. En este momento obviamente lo vamos a ver. Acá es donde voy a pisar un poco más de agua, más aguado, porque eso tiene agua hasta acá. Entonces esto me da la pauta justa como sin tocar mucho el borde de la acuarela, porque si no me la va a desparramar. Ustedes con esto ya estarían pintando. Voy a usar esto como una servilleta, voy a mojar para usar más cantidad de agua. Y bueno, y ustedes lo tienen que ir viendo, obviamente. Dejar un poquito el pincel sin tanta cantidad de pigmentación. Y ahora, como esto es lo que sería el agua, ¿no? Arriba le vamos a poner un poquito más de aguada. Aguada, que es lo que digo, es nada más que el pincel bastante más acuoso, está un poquito inclinado esto, pero no importa. Sin tocar mucho los bordes. Esta es una especie de... Bueno, estas líneas así son las que tenemos que hacer 200, así que puede ser un poco más y después voy a retomar eso. Van a decir, este muchacho me está enseñando a hacer una línea. Bueno, las hojas se empiezan a doblar, sobre todo porque está escrito, dibujado desde la parte de atrás, ¿no? Entonces es importantísimo que puedan tirar estas líneas que tengan la cantidad de agua necesaria. ¿Y cuántas hacen de esta? Y llenan la hoja prácticamente. Porque, ¿para qué necesito esto? Para que vean la cantidad de materia que tienen y para empezar a tirar líneas y jugar. ¿Ven? Ahí lo agarro de punta el pincel, que bueno, en este momento a mí me sirve esta cerda que está rara, que ya está usada, porque vengo pintando hace unos varios días, pero bueno, ahora vamos a empezar a poner como si fueran unas venecitas y demás. Vamos a ver en las distintas clases también métodos de puntos de fuga y demás, pero bueno, todo eso es un montonazo. Estamos recién en la primera media hora del curso. Acuérdense que están todos estos ejercicios para hacer y demás, para soltar la mano
y bueno, para que empiecen a introducirse en el mundo de la acuarela. Voy a tratar de usarlo con otro pincelito. Este ya me cansó, lo voy a dejar acá. Vamos a mojar un poquito. Ya ven, tengo los dos tachitos de agua, eso es por mirar la cámara. Tengo los dos tachitos de agua utilizándose casi al mismo tiempo, eso está mal, tiene que haber uno limpio y otro para enjuague. Bueno, este no es un liner, ni mucho menos, pero vamos a tratar de hacer unos pequeños palitos horizontales. Y esto es como muy japonés, como muy tranquilo, así que se toman un tecito rico y bueno, y lo intentamos, ¿no? Totalmente. Y es con lo que tenemos en casa. Así que bueno, ahí tienen su dispenser, su spray de agua. Sería interesante hacer la parte de adentro de lo que es el tubo, ¿no? Vamos a tratar de usar este mismo. Y bueno, tiene unas vueltas medias raras. Ahí está. Bueno, podría haber quedado bastante peor, ¿no? Pero bueno, creo que quedó bastante digno. No se me movió. A ver si se ve. Ahí no esperé la cantidad de tiempo para que esto seque. Pero bueno, pequeños ejercicios así vamos a hacer bastante. Podemos tirar una línea para hacer el vaso también, ¿no? Necesito también que hagan un montón de este tipo de ejercicios. El vaso está inscrito dentro de un rectángulo, ¿no? Yo lo veo en otra posición ahora, pero bueno, para no hacerles tanto lío la primera clase. Viene bajando de este lado, exagerado, ¿no? Ahí está. Son cosas, tendríamos que empezar a hacer cosas como simples. Para tratar de ejercitar, para hacer, vamos a hacer un scripto. Vamos a tratar de darle volumen a las cosas. Vamos a usar mucho el pincel, las técnicas y demás. Después, obviamente, les voy a dejar más tarea, digamos, ¿no? Para que practiquen. Esto es lo que les decía. Esto es bastante oscuro. No es un lindo color, no importa, pero nos sirve para hacer especies de sombras y demás. Entonces, con ese tipo de situaciones lo podemos ir haciendo. La acuarela y la pintura en sí no son otra cosa que tomar decisiones. Yo tengo una cúpula ahí, la cúpula está inscripta. Este color es bastante feo, pero bueno, no nos vamos a hacer problema porque sea ni lindo ni feo. No hacemos cosas lindas, hacemos cosas que nos hagan bien al alma. Bueno, un punto acá,
Y los invito a que hagamos este tipo de ejercicios y tienen la cúpula. O sea, sé que puede ser complicado al principio, pero bueno, es cuestión de práctica y es cuestión de que tampoco en el curso vamos a usar muchos pinceles para hacer una super línea acá fina, entonces hay que como a los japoneses prácticamente ni tocar la hoja y que salga como una cruz ahí muy, muy finita. Hay que empezar a ser sutiles con el pincel porque lo que acabo de hacer es una cerda, que la cerda es esto, ¿no? Es el anchor del pincel. Y después hay que retirarse de la hoja para darle movimiento, para despegarse y que sea un line mucho más fino, ¿no? y más acorde. Pero bueno, tenemos nuestra primera cúpula. ¿Qué tendrá que ver la cúpula con esto y con esto? Créanme que tiene un montón de situaciones para la próxima clase, que es lo natural, y después vamos a hacer una clase que sea todo urbano, que podamos hacer ventanas, que podamos hacer autos, que podamos hacer gente y demás. Pero bueno, creo que por esta clase tiene mucho por delante y los voy a ir dejando apretando bien el pincel. Tenemos otro toque, otro anchor que no es este ni este. Entonces vamos a aprender con un pincel a apoyar fuerte. Claro, cuando más lo apoyas, más fuerza lo haces, más gordito te queda el trazo. Entonces tenemos nuestras primeras ventanas con la cúpula y demás de fondo. Después hay un montón de cosas para ver, los brillos, la luz y demás. Pero bueno, eso será en la próxima clase. Cuídense, quédense en casa y bueno, seguimos adelante con acuarelas desde casa. Todo producido, dirigido por la Biblioteca del Congreso de la Nación. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el segundo encuentro. Muchas gracias.